Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes, y hoy comenzamos con el segundo de Timoteo, capítulo 2. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El adorador, para participar de los frutos, debe trabajar. Primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es santa. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdate esto, exhortándoles delante del Señor, que aquel no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para predicación de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como granguera, de los cuales son Jimeno y Filito, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce Él, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esta cosa, sería instrumento para honrar, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocó al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que entregan contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Este capítulo continúa la exhortación de Pablo a Timoteo, enfocándose en la perseverancia,
la fidelidad y la información de líderes. Aquí tenemos los puntos claves. Transmisión del fiel del Evangelio. Pablo instruye a Timoteo a enseñar a hombres fieles que puedan enseñarle a otros. Versículo 2. Se destaca la importancia de la multiplicación del discipulado como estrategia para perseverar la verdad. Imágenes de prereverencia. Pablo usa 3 metáforas para ilustrar la vida cristiana. Soldado no se entrega en asuntos civiles, sino que agrada al que lo reclutó. Atleta debe competir según las reglas para ganar. Versículo 5. Agricultor, trabajo duro y recibe los frutos. En versículo 6. Estas imágenes reflejan disciplina, enfoque y sacrificio. En ejemplo de Cristo y Pablo. Pablo recuerda que Jesucristo resucitó y que él mismo sufrió por el Evangelio, pero la palabra de Dios no está encarnada. En los versículos 8 y 9. Se incluye un himno que afirma: si morimos con él, también viviremos con él. Versículo 11 hasta el 13. Subrayando la fidelidad de Cristo incluso cuando nosotros fallamos. Advertencia contra falsas enseñanzas. Timoteo debe presentarse aprobado ante Dios manejando correctamente la palabra. En versículo 15. Se advierte contra discusiones inútiles y doctrinas corruptas como las de Himeneo y Fileto. Los versículos 17 y 18. Pureza y utilidad. Pablo compara a los creyentes con vasos de una casa, algunos para honrar, otros para deshonrar. Los versículos 20 y 21. Que se limpia de lo impuro sería instrumento útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Actitud del siervo de Dios. El siervo del Señor debe ser amable, apto para enseñar, paciente y humilde. Al corregir, los versículos 24 y 25. El objeto es que los opositores se arrepientan y escapen del lazo del diablo. En versículo 26. Significado de las metáforas en el 2 Timoteo 2. Pablo usa 3 imágenes poderosas para describir la vida del siervo de Dios. Cada una encierra principios esenciales del carácter y compromiso cristiano. Soldado. Ninguno que milita enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Significa disciplina, lealtad y enfoque. El soldado vive para agradar al comandante Cristo, evitando distracciones mundanas. Implica resistencia en tiempos difíciles y fidelidad bajo presión. Atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En versículo 5. Significa integridad y perseverancia. El atleta debe competir según las reglas, lo cual enfatiza doctrina correcta y vida. Moral pura. No basta ese esfuerzo, hay que permanecer en la verdad para recibir la recompensa. El agricultor, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En versículo 6. Significa trabajo constante y paciencia. El agricultor confía en el crecimiento que Dios da, pero debe laborar con constancia para ver frutos espirituales. Es una imagen de discipulado duradero que requiere tiempo y fidelidad.
señales de falsas enseñanzas en la iglesia, Pablo le advierte a Timoteo sobre corrupciones doctrinales. Aquí algunas señales que siguen siendo reverentes hoy en día. Distorsión de la verdad bíblica. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó en versículo 18. Alteran enseñanzas esenciales como la resurrección, el juicio o la gracia. Reinterpretan la Biblia fuera de su contexto histórico y teórico. Palabras vacías y debates inútiles. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, en el versículo 16. Discusiones de general división, pero no edificación. Retórica atractiva, pero sin sustancia espiritual. Carácter inconsistente. Quienes enseñan falsamente a menudo tienen vida moral corrupta o usan su influencia para manipular. Pablo subraya que el siervo de Dios debe tener humildad, paciencia, mansedumbre en versículos 24 y 25. Rechazo de corrección. Si alguno no se sujeta a la santa doctrina ni está dispuesto a ser corregido, es señal de peligro espiritual. La verdad debe producir transformación, no solo información. Aplicación práctica de las metáforas de 2 Timoteo 2 en la vida diaria. Las imágenes del soldado, el atleta y el agricultor no son solo poéticas, son mapas para vivir una fe firme, disciplinada y perseverante. Aquí te demuestro cómo puedes aplicarlas en lo cotidiano. Como soldado, vive con enfoque y lealtad. Aplicaciones diarias. Evita distracciones que te alejan de tu propósito en Cristo. Por ejemplo, redes sociales, preocupaciones innecesarias. Haz del tiempo. Evita distracciones que te alejan de tu propósito en Cristo. Por ejemplo, redes sociales, preocupaciones innecesarias. Haz del tiempo con Dios una prioridad, como si obedeceras órdenes del comandante. No te enredes en conflictos sin sentido. Responde con gracia y verdad. Ejercicio. Establece tus órdenes del día espiritual. Oración, estudio bíblico y servicio. Como atleta, vive con integridad y constancia. Aplicaciones diarias. No busques atajos en tu vida espiritual. Sigue la regla de obedecer la palabra aun cuando sea difícil. Entrega su carácter práctica, la paciencia, la mansedumbre y la obediencia. Diseña una rutina que incluya crecimiento, lectura devocionales, comunión con otros creyentes. Ejercicios. Elige un área de tu carácter que quieres entrenar esta semana. Paciencia, templanza. Haz un seguimiento diario. Como agricultor, trabaja con paciencia y esperanza. Aplicaciones diarias. Inviértete en personas aunque los frutos tarden. Discipulado, mentoría, conversaciones profundas. Sé constante en tu labor, aunque no veas resultados inmediatos. La semilla está creciendo. Confía en que Dios da el crecimiento. No depende solo de tu esfuerzo. Ejercicio. Haz una lista de semillas que estás sembrando, oraciones, enseñanza, servicio. Confía en el proceso.
Reflexiona al final estas metáforas. Nos enseñan a vivir intencionalmente, formar nuestro carácter y confiar en el fruto eterno. No son solo figuras literarias, son llamados diarias y una fe activa. Y con esto terminamos, mi hermano, con el segundo capítulo de Timoteo, versículo 2. Para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, porque la única manera que tú puedas llegar al Padre es por Jesucristo, al cielo, es a recibirlo en tu corazón. Si usted no recibe a Jesucristo en su corazón, está rechazando a Jesús, y Jesús no quiere que nadie se perezca. Él quiere que todos lleguemos al reino de Dios con Él. Y para recibir a Jesucristo, lo único que tú tienes que hacer es decirle a Jesús: yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero que tú seas el Dios de mi vida. Ven y entra en mi corazón. Amén. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Y cuando tú hagas eso, los ángeles celebran en el cielo por un nuevo creyente. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano, y tenemos que seguir de buscar a Dios. Es muy necesario orar por uno por el otro, apoyar uno al otro. Vivimos en tiempos bien difíciles. Tenemos que buscar del Señor, porque Él viene pronto. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer. Y después de cenar, darle gracias a Dios por otro día de vida. Hasta la próxima. Amén.